Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea. Muy pleno y bendecido tiempo para toda la amada Santa Iglesia de nuestro Supremo, Glorioso y Divino Señor Jesucristo. Paz y gracias sean para todos ustedes en esta mesa donde nos reunimos, donde nos acercamos para sentarnos regocijadamente a tener comunión con nuestro Padre, a poder disfrutar de Dios, a poder presentarnos como hijos delante de Él para expresarle nuestras acciones de gracias, nuestras adoraciones, nuestras alabanzas a nuestro Padre eterno, a nuestro Padre Jehová, a nuestro Padre Creador, a nuestro único Padre, porque Él es el único Padre de todos nosotros, porque nuestro cuerpo tiene distintos padres, pero nuestra alma tiene un solo Creador, que es nuestro Padre Jehová. Y por eso reconocemos nuestra paternidad, reconocemos que somos hijos de este Padre Todopoderoso, de nuestro Padre Jehová. Le damos gracias, le exaltamos porque cada vez que el Espíritu nos permite conocerle, vemos y comprobamos todas las inescrutables riquezas que tiene nuestro Padre, todos sus frutos, todas sus virtudes de las cuales nosotros hoy disfrutamos en este momento. Y bendecimos a nuestro Padre por todo el amor con el cual Él nos ama, con el cual Él nos bendice. Damos gracias porque su amor ha sido tan grande, manifestado en toda la obra de Cristo Jesús. Y nosotros hoy recibimos el amor de Dios, por lo cual somos bendecidos, lo disfrutamos y le damos gracias a nuestro Padre que estamos satisfechos, estamos regocijados en recibir su amor. La respuesta de nuestros corazones es recibir su amor de gratitud, de plenitud, y por eso saltamos a nuestro Padre, porque Él es la fuente de su amor, con la cual nos sabemos y nos sentimos amados por Dios. Y bendecimos a nuestro maravilloso y supremo y divino Señor Jesucristo, porque Cristo Jesús es toda la consumación del propósito de Dios. Cristo Jesús es por medio de que nosotros hemos recibido toda esta gracia divina, hemos recibido toda la creación y la salvación y la redención. Damos gracias porque sin el Hijo nadie puede ir al Padre. Por eso mismo se lo dijo, Él es el camino al Padre. Sin Cristo nadie va al Padre. De Él todos nosotros tenemos acceso a la mesa de nuestro Padre Celestial. Y en esta hora también le pedimos a nuestro Padre maravilloso que en su comunión con nosotros, sus hijos, nos pueda hablar, que nos dé su hablar, que nos dé su palabra, porque su palabra para nosotros es alimento, es vida, es espíritu. Le pedimos a nuestro Padre que abra su boca para que de su boca venga la palabra que para mi alma es luz, vida, agua, poder, transformación, regeneración. Y que nosotros le recibimos su palabra como fuente de vida. Por eso nos sentamos a mesa a comer de Cristo, a comer de esa palabra que se encarnó, esa palabra que fue a la cruz, esa palabra que resucitó y glorificó en Cristo Jesús. Y le pedimos al Santo Espíritu que nos ilumine en los ojos del entendimiento, que con espíritu de revelación y sabiduría nos pueda edificar por medio de esta palabra escrita, la cual vamos a leer con fe, a oír con fe y a comer con fe en el nombre del Señor. Capítulo 37 del libro de Jeremías. Y vamos en nombre del Señor a leerlo y a comerlo. Capítulo 37 dice: en lugar de Conías, hijo de Joacim, reinó el rey Sedequías, hijo de Josías, al cual Nabucodonosor
Nabucodonosor de Babilonia constituyó por rey en la tierra de Judá. Pero no obedeció él, ni sus siervos, ni el pueblo de la tierra las palabras de Jehová, las cuales dijo por el profeta Jeremías. Y envió el rey Sedequías a Jucal, hijo de Selemías, y al sacerdote Sofonías, hijo de Masías, para que dijesen al profeta Jeremías: ruega ahora por nosotros a Jehová nuestro Dios. Y Jeremías entraba y salía en medio del pueblo, porque todavía no lo habían puesto en la cárcel. Y cuando el ejército de Faraón había salido de Egipto, y llegó noticia de ello a oídos de los caldeos que tenían sitiada Jerusalén, se retiraron de Jerusalén. Entonces vino palabra de Jehová al profeta Jeremías diciendo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: diréis así al rey de Judá, que os envió a mí para que me consultaseis: he aquí que el ejército de Faraón, que había salido vuestro socorro, se volvió a su tierra en Egipto. Y volverán los caldeos y atacarán esta ciudad, y la tomarán y la pondrán a fuego. Así que no os engañéis vosotros a vosotros mismos, diciendo: sin duda ya los caldeos se apartarán de nosotros. Porque no se apartarán, porque aun cuando hirieses a todo el ejército de los caldeos que pelean contra vosotros, y quedasen de ellos solamente hombres heridos, cada uno se levantará de su tienda y pondrán esta ciudad a fuego. Y aconteció que cuando el ejército de los caldeos se retiró de Jerusalén a causa del ejército de Faraón, salía Jeremías de Jerusalén para irse a tierra de Benjamín, para apartarse del medio del pueblo. Y cuando fue a la puerta de Benjamín, estaba allí un capitán que se llamaba Irías, hijo de Selemías, hijo de Ananías, el cual apresó al profeta Jeremías diciendo: tú te pasas a los caldeos. Y Jeremías dijo: falso, no me paso a los caldeos. Pero él no lo escuchó, sino prendió Irías a Jeremías y lo llevó delante de los príncipes. Los príncipes se airaron contra Jeremías y le azotaron y le pusieron en prisión en la casa del escriba Natán, porque la habían convertido en cárcel. Entró pues Jeremías en la casa de la cisterna y en las bodas. Y habiendo estado ya Jeremías por muchos días, el rey Sedequías envió y le sacó. Y le preguntó el rey secretamente en su casa y dijo: ¿hay palabra de Jehová? Y Jeremías dijo: hay. Y dijo más: en mano del rey de Babilonia serás entregado. Dijo también Jeremías al rey Sedequías: ¿en qué pequé contra ti, contra tus siervos y contra este pueblo, para que me pusieses en la cárcel? ¿Y dónde están vuestros profetas que os profetizan diciendo: no ven el rey de Babilonia contra vosotros ni contra esta tierra? Ahora pues, oye, te ruego, oh rey mi señor, caiga ahora mi súplica delante de ti, y no me hagas volver a casa del escriba Jonatán, para que no muera allí. Entonces dio orden el rey Sedequías, y custodiaron a Jeremías en el patio de la cárcel, haciéndole dar una torta de pan al día de la calle de los panaderos hasta que todo el pan de la ciudad se gastase. Y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea. Llenos. Gracias a nuestro Padre por su palabra enviada. Capítulo 37. Vamos a encontrar en el capítulo 37 que
el profeta Jeremías, principalmente en este capítulo, es el momento en el que el profeta Jeremías es llevado a la cárcel. Es capítulo 37. Aunque ya habíamos oído que Jeremías estuvo en la cárcel, pero en el capítulo 37 nos muestra más detalles, cómo fue que quedó preso, y en qué momento y quién lo llevó preso y qué ocurrió estando preso. Entonces, ¿qué ocurrió? Dice el capítulo que empezó a reinar Sedequías, hijo de Josías. Ese es el último rey, el cual está en los días del cautiverio. Porque se fue la palabra que Jehová le dio a Joacim, la palabra de que ningún descendiente de él estaría en el trono de David. Entonces por eso dice que no reinó Conías, hijo de Joacim, porque fue que quemó el rollo, palabra encarnada. Entonces, como Dios lo destituyó a Joacim y a su descendencia por quemar la palabra encarnada en el rollo, Dios llamó al hijo de Josías y llamó a Sedequías. Ese es el rey que está para los últimos días en la invasión de Nabucodonosor. Entonces, sucediendo esa parte histórica y cumpliéndose la profecía de Jehová de excluir, de expulsar a la dinastía de Joacim, empieza a gobernar la dinastía de Josías, y el hijo de Josías llamado Sedequías. ¿Qué más nos dice el capítulo que sucedió? Dice que el rey Sedequías envió a Jucal y a Sofonías, a ese par de bueyes, tener con quién participar en la obra de la fe. Siempre el Señor tiene a alguien con el cual uno crece en la fe, batalla en la fe y se edifica mutuamente en la fe. Siempre hay un buey para. En esta ocasión, Jucal y Sofonías. Por eso cuando el Señor Jesús vino, dice que los envió 2 en 2 a hacer la obra, no de 1 en 1, de 2 en 2, porque siempre hay un par, porque eso representa a Padre y al Hijo obrando. Entonces ahora el rey Sedequías, que ha sido constituido por Dios, el cual no iba a estar en el reinado porque venía la línea Joacim, pero Dios, que es todopoderoso, lo puso en la línea del reinado. Destituyeron a Joacim, la dinastía de Joacim, y empieza a gobernar el hijo de Josías llamado Sedequías. ¿Qué nos muestra el capítulo? Que Sedequías, como rey, reconoce que hay palabra de Dios en la boca del profeta. El rey Sedequías sabe que Jeremías es un profeta de Dios, aunque no ha obedecido. Dice que aunque Sedequías no obedeció la palabra de Dios, pero él reconocía que de la boca de Jeremías salía la palabra de Dios. Eso lo reconocía Sedequías tenía a Jeremías por profeta. Por eso, en el momento que Babilonia y el ejército de los caldeos se empezaron a aproximar para sitiarlos, ellos habían Sedequías había fallado, había desobedecido, porque Jehová le había dicho por misma profecía que estuviesen quietos, que confiaran en Jehová, que no confiaran en los caballos de los egipcios, en los jinetes de los egipcios, que no se aliaran buscando quien los protegiera si ellos ya tenían al protector más grande, que era Jehová. Pero el rey Sedequías confió más en lo natural, confió más en los números, confió más en los caballos, en los jinetes que tenía el ejército de Faraón, y por eso intentaron hacer una alianza con ese ejército para defenderse de la profecía que venía en contra del rey de Babilonia. Eso es el acontecimiento que está ocurriendo para que comprenderlo. Entonces, eso es lo que está pasando, y dice que cuando el ejército de Faraón había salido para
ayudar a Judá, para ayudar a Sedequías, porque habían hecho una alianza para protegerse con él, el rey Sedequías manda a consultar, dice que mandó a Jucal y a Sofonías, un sacerdote, lo mandó a consultar a Jeremías, diciéndole: Jeremías, si eso iba a resultar en victoria. Lo que le está consultando es si el ejército de Faraón, con esa alianza, iba a poder librarse del mal que le venía por parte de los caldeos y de Babilonia. Entonces el profeta le envía la palabra. Dice que el profeta le vino palabra de Jehová y le dijo: aunque el ejército de Faraón pudiera herir al ejército de los caldeos, le dice: rey Sedequías, no se salvará la ciudad, los caldeos la van a prender con fuego, porque aunque Faraón y el ejército de Faraón han salido como socorro de ustedes, porque ustedes prefirieron confiar, ponerlo a él como su socorro, cuando David había dicho: ¿de dónde vendrá mi socorro? De mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Pero este rey no tenía la misma comunión que David. Este rey, cuando vio el peligro, hizo a Faraón su socorro, hizo a las demás naciones su socorro, buscó como socorro a lo creado, mas no al creador. Entonces, por esto este rey no fue tan sabio como el rey David. El rey David siempre colocó los ojos al buscar socorro en Jehová Dios, porque de él viene la salvación. Entonces ellos habían puesto los ojos era en los egipcios, en Faraón, creían que los podía socorrer. Pero Jehová Dios, como era el que les estaba haciendo el juicio, estaban peleando contra Dios mismo, le dijo: ni aunque traigas a Faraón y todos los ejércitos de tus aliados, los caldeos aún estén heridos, le dice, aunque queden heridos y ustedes con Faraón los hieran, ellos les prenderán a fuego a la ciudad. Ya era una orden de Dios. Entonces eso es lo que le está dando la palabra Jehová a Jeremías, para que se la diga a los enviados Sofonías y Jucal, para que le digan al rey. Entonces fue en ese momento, dice que en ese momento fue que aconteció que, estando el ejército de los caldeos, se retiró el ejército de los caldeos, pero en ese momento Jeremías, que entraba y salía por la puerta de Benjamín, lo apresaron. Dice, ahí fue cuando Irías lo apresó. Dice que este principal, Irías, apresó al profeta Jeremías, acusándolo de traición, acusándolo de que él se había aliado con los caldeos. Dice, usted es un aliado de los caldeos, usted sirve a los caldeos, profetiza a favor de los caldeos. Y con ese falso testimonio lo llevaron preso a una casa de un escriba que lo habían convertido en una cárcel, que es el escriba Jonatán. Ese es el acontecimiento en este capítulo 37, lo que está aconteciendo en la ciudad, por la cual la forma en que llevaron preso a Jeremías. Entonces, ¿cómo lo llevaron preso? Con un falso testimonio. Y el mismo Jeremías le dice a Irías, es falso, yo no me he pasado a los caldeos. Pero dice que no lo quisieron escuchar, sino que lo prendieron, lo llevaron preso, lo azotaron y lo pusieron en la prisión por muchos días en la casa del escriba Jonatán. Eso ocurrió. Luego nos hace saber el mismo capítulo que estando Jeremías en la casa de la cisterna, dice que el rey Sedequías lo envió a sacar para volverle a consultar. Después lo envió y lo sacó para consultarle y le dijo, hay palabra de Jehová, Jeremías, en ti todavía. Y Jeremías dice, hay palabra de Jehová. Entonces vuelve y le da una palabra de Jehová directamente al rey Sedequías, al rey que no está siendo como David, al rey que está colocando su esperanza en lo creado, más no en el creador, al rey que está endurecido hacia la palabra de Dios, pero reconoce que el profeta Jeremías habla en nombre de Dios. Entonces le pregunta ahora, lo manda a sacar él mismo
y lo lleva delante de él para que le consulte, para poderle consultar si hay alguna palabra de Jehová con relación a lo que está pasando alrededor de Jerusalén, que es el sitiamiento de los caldeos. Es allí cuando lo envía a llamar Jeremías, el rey Sedequías aprovecha para decirle: Sedequías, rey, y le incluso tiene su respeto al rey, le dicen: rey mi señor, ¿en qué, oh rey mi señor, en qué yo he pecado contra ti? ¿En qué yo he pecado contra tus siervos, contra este pueblo, para que me mandes a la cárcel? Él le pregunta al rey Sedequías. Y luego le pregunta: ¿y dónde están tus profetas, los que te profetizan que no iba a venir los caldeos, que no iba a venir este sitiamiento? ¿Por qué no le preguntas a ellos? Entonces le está confirmando que los profetas de Sedequías han profetizado sin Dios, han profetizado falsa profecía. Entonces primero le pregunta por qué lo ha puesto en la cárcel, porque fue por orden del rey Sedequías. Y dos, le pregunta: ¿dónde están vuestros profetas, los que te dicen que el rey de Babilonia no va a venir a sitiarte? Lo cual muestra que le está comprobando son falsos profetas, han profetizado en nombre de Baal, mas no en nombre de Jehová. Y luego le hace una petición al rey. Entonces primero le dice en qué pecado, luego le dice dónde están tus profetas, y luego le hace una petición. Y le dice Jeremías, le hace la petición. ¿Cuál petición? Que lo saque de la casa del escriba Jonatán, porque allí estaba muriendo el profeta Jeremías casi de hambre. Le dice para que no muera allí, porque estaba en una cárcel, en esta casa del escriba, que la convirtió en cárcel, y se creía él que podía morir en ese lugar. Entonces, ¿qué le dices? Jeremías le dice al rey que le permitiera no hacerlo volver a esa casa del escriba Jonatán para no morir allí. Entonces el rey Sedequías tuvo misericordia, dice que lo sacó y solo lo dejó custodiado en el patio de la cárcel, pero ya no en la casa de Jonatán, y allí le envió a alimentarlo con el pan de la ciudad. Eso es el capítulo en el contexto histórico. Es que vamos a permitir que el Espíritu Santo nos muestre en este capítulo, a través de la fotografía de el profeta Jeremías. Vamos a encontrar en este capítulo cómo el profeta Jeremías, que es el profeta que está anunciando la palabra de Dios, que es el mensajero, el profeta recibe un encarcelamiento por profetizar la palabra. Además nos muestra que fue azotado y que fue puesto en una cárcel cruel, en la cárcel del escriba Jonatán, la cual anteriormente era una casa de escriba, pero se había convertido en una cárcel. Inicialmente la casa de Jonatán servía para escribir la palabra de Jehová, para encarnar la palabra de Jehová en papiros, en pergaminos, pero ahora se había convertido en una cruel cárcel, en un sitio de muerte. Antes se había convertido la casa de Jonatán en una casa de vida, donde se escribía la palabra, pero ahora era una cárcel de muerte. Y eso mismo ocurre cuando el Señor Jesús está en la tierra, encarnado, y en la tierra había un lugar que Dios había ordenado edificar desde el Éxodo, la cual Él puso en los corazones generosos dar ofrendas a Moisés, para que con todas esas ofrendas se construyera una casa de vida, el tabernáculo, el templo que finalmente se volvió el templo. Y en ese lugar inició siendo una casa de vida, un lugar de vida, un lugar de luz, un lugar donde Jehová hablaba, donde la palabra descendía al tabernáculo. Pero siglos después, desde el Éxodo hasta cuando viene el Señor Jesús, cuando llegó el Señor Jesús, ocurrió lo mismo que sucedió en la fotografía de Jeremías. Cuando Jeremías llega a esa casa que antes era una casa de vida, de palabra, ahora es una cárcel
lo habían convertido en una cárcel. Y lo mismo cuando el Señor Jesús, la palabra encarnada, el mensajero de Dios, el Hijo de Dios, que vino a traer la palabra eterna, ahora cuando Él va al templo, dice que entró y se enojó dentro del templo, porque lo habían convertido, lo que era una casa de Dios, una casa de oración, una casa de vida, la habían convertido en una cueva de ladrones, en una cueva de corrupción. Entonces, tiene una fotografía parecida a este capítulo: un lugar de vida convertido en un lugar de muerte, un lugar de luz convertido en un lugar de oscuridad. Igual el templo de Dios, la casa de Dios, la casa de oración, la habían convertido en una casa de corrupción, en una casa de cueva de ladrones, dijo el Señor Jesús. Y allí fue donde dice que sacó a todos los cambistas, se volteó las mesas, diciendo: han convertido la casa de mi padre en una casa de ladrones, igual a esta casa. Entonces, ¿qué le dice el profeta Jeremías? Le pide al rey que no lo deje volver a esa casa que se convirtió en una cárcel. Y lo mismo hace el Señor Jesús, diciendo un poco más que Jeremías, porque Jeremías le dice al rey: no me hagas volver a esa cárcel, a esa casa. Pero el Señor Jesús, cuando vino, dijo delante de los que administraban esa casa, que ya era una cueva de ladrones, les dijo: yo destruiré ese templo y lo edificaré en 3 días. Que ellos asociaron que era ese templo a él hablando de su cuerpo, pero en sí Jesús estaba diciendo que esa casa la iba a destruir, porque se había convertido en una cueva de ladrones. Entonces, mostrándonos que esa casa, Cristo ya no va a volver a esa casa, que Jeremías ya no va a volver a estar dentro de esa casa, la casa del escriba que se convirtió en cárcel. Y lo mismo el Señor Jesús estaba anunciando delante del sacerdote, del principal, así como Jeremías, lo que está anunciando es que ya no va a volver a asistir a esa casa, porque ahora Él es el tabernáculo, porque ahora Cristo ha edificado una nueva casa de oración, una casa que no se corrompe, la cual es el mismo Cristo. Cristo y es el templo viviente. Cristo es la resurrección del templo de Dios. En esta ocasión sería la resurrección de la casa de los escribas, pero cuando vino Cristo, Cristo es el tabernáculo resucitado, Cristo es el tabernáculo viviente. Por eso ahora todos nosotros adoramos en Cristo. Antes había que ir al tabernáculo a adorar, había que ir al tabernáculo a recibir la palabra de Dios, a adorar, a dar sacrificios, pero ahora todo lo hacemos en Cristo, porque Cristo es el tabernáculo restaurado de Dios. Entonces Jeremías le dice al rey: no me hagas volver más a esa casa, que era una casa de escribas y se volvió una casa cárcel, una casa de muerte. Entonces ahora ese templo que Moisés edificó y que la nube de Dios lo llenó en Éxodo, en el desierto, ya ahora es sustituido por Cristo Jesús. Ese tabernáculo, la nube de Dios, dice que cuando lo levantaron, la nube de Dios entró a todo el tabernáculo, la gloria de Dios entró al tabernáculo. Pero ahora esa gloria ya no descendió sobre esa casa, sino que descendió sobre una persona, sobre Cristo Jesús. Entonces Cristo Jesús es la nueva casa restituida como la casa de oración, la casa de adoración. El tabernáculo de Dios ya no es un lugar, es una persona. Ya no es un objeto, es una persona. Entonces esa es una primera foto que encontramos en este capítulo, mostrándonos que esta casa Jeremías no volvió más por petición que le hizo al rey Sedequías, en la cual nos muestra que el Padre Celestial ahora ha determinado que no haya más tabernáculo hecho por mano de hombres, sino que ahora haya un tabernáculo hecho por la mano de Dios, el cual es su propio Hijo. Entonces por eso en Cristo hoy nosotros presentamos nuestra adoración,
nuestro sacrificio. Segunda fotografía que vamos a ver acá de Cristo Jesús, porque todas las escrituras dan testimonio de Cristo. La segunda es esta. Dice que el profeta Jeremías, saliendo y entrando al pueblo, fueron a buscarlos Jucal y Sofonías. Dice que el rey lo mandó a buscar al rey Sedequías, al profeta Jeremías. Lo mandó a buscar con dos mensajeros, con Jucal y Sofonías, para que hiciera algo, para que intercediera por nosotros. Entonces le dice: Jucal, Sofonías, vayan y busquen a Jeremías, para que Jeremías ruegue a Dios por nosotros. Entonces, en esa foto está la obra de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Jeremías, en esta fotografía, es la foto en blanco y negro del Señor Jesús, porque Él es el mensajero de la palabra, Él es el portador de la palabra. En esta ocasión, quien traía la palabra de Jehová Dios, quien tenía en la boca la palabra de Dios, era Jeremías. Solo que siglos después vino uno más grande que Jeremías, porque Cristo no solamente tenía la palabra en la boca, la tenía en las células, la tenía en los huesos, la tenía en su piel, la tenía en sus cabellos. Toda la constitución de Jesús tenía la palabra de Dios, porque era la palabra encarnada. Entonces, Cristo Jesús era el mayor mensajero que ha tenido la tierra de Dios, es Cristo Jesús, porque la palabra se encarnó con el mensajero, son uno. Entonces, estos mensajeros fueron buenos mensajeros, pero no eran la palabra encarnada. La palabra venía como algo solamente externo a ellos, pero no algo interno, no algo mezclado. Cristo fue hecho con la misma palabra. La palabra y Cristo estaban fusionados en una persona. Entonces, pero ¿cuál es la foto que nos muestra? Que así como el rey Sedequías encontró a uno dentro de muchos que habían miles dentro de ese grupo llamado Judá, el rey Sedequías encontró a uno solo que podía interceder delante de Dios por los pecadores, por ellos. Por eso le dice el profeta Jeremías: Rey Sedequías, ¿y por qué no busco a sus profetas para rogar por ustedes? Porque Sedequías reconocía que el único mensajero que tenía la palabra de verdad era el profeta Jeremías. Y asimismo, como solo había uno que podía rogar por ellos, pero ¿quién era ese uno? El único que tenía la palabra fidedigna a Jehová. Pues siglos después, solamente uno pudo rogar delante de Dios por los hombres. ¿Y quién es ese único? El Señor Jesucristo, porque Él es el único que tiene la palabra de Dios en todo su ser. Entonces, porque aquí Sedequías va y manda a buscar al profeta Jeremías para que ruegue, porque él es el único que tenía la palabra de Jehová. Y luego el único que tiene la palabra encarnada completa de Dios es Cristo Jesús. Entonces, por eso ahora, así como había uno seleccionado para rogar por los débiles, para rogar por los pecadores, para rogar por los de abajo, había un intercesor, había un intermediario. Sedequías sabía que Jeremías podía lograr una intercesión entre Dios y los hombres. Pues siglos después, el intercesor llegó, el verdadero intermediario llegó. Entonces ahora solamente hay un único ser, una única persona que ruega por nosotros, y no es la mamá del Señor Jesús. Acá no llamaron a la mamá Jeremías, porque hubieran podido decir: si Jeremías es tan santo, tan profeta y tiene la palabra de Dios, pues pidámosle a la mamá de Jeremías que ruegue por nosotros. Entonces no, Sedequías nos mandó a traer a la mamá de Jeremías, aunque Jeremías era un santo profeta y era el único entre todos los profetas que tenía el testimonio de la palabra fidedigna a Jehová. Entonces no hay que desviarse en colocar otro intermediario que pueda rogar por los hombres, porque nadie más
tiene la facultad de rogar por ti y por mí, sino Jesucristo, el Hijo de Dios, porque Él es el único que tiene la palabra encarnada, la palabra fidedigna de Dios. Entonces, por eso en algunos lugares se menciona alguna feminidad rogando por los pecadores, y no es una feminidad, es un varón, es un profeta, es alguien que tiene la palabra de Dios encarnada en su boca, en su célula. Entonces es Cristo Jesús el único que puede rogar por nosotros. Entonces por eso no es la mamá de Jesús, no es la Virgen María, no es la mamá de Jeremías, es Jeremías, y en la realidad nuestra es el Señor Jesús. Él es el único que está delante del Padre rogando por nosotros. Ahora, ¿por qué Cristo Jesús es más grande que Jeremías? Porque Jeremías rogaba por este pueblo de abajo hacia arriba, pero Cristo Jesús está sentado a la diestra del Padre, y desde la diestra del Padre a su derecha ruega por nosotros los pecadores, intercede por nosotros la humanidad, por la iglesia. Él hace esa obra por nosotros. ¿Qué hace Cristo a la derecha del Padre? Rogar por ti y por mí, orar por ti y por mí, interceder al Padre por nosotros, su iglesia, su cuerpo, y también por los pecadores. Entonces por eso hay una petición un poco desviada en que muchas personas le piden a la Madre de Jesús que ruegue por los pecadores, pero no es la Madre de Jesús, es el Señor Jesús el que ruega a nosotros, intercede por nosotros delante del Padre. Entonces aquí nos lo muestra clara la fotografía. Que dijo el rey Ezequías: traigan al único que puede rogar delante de Dios, traigan al único que se puede presentar delante de Dios. Y hoy el único que se pudo presentar delante de Dios es Jesucristo, su unigénito Hijo, el resucitado. Se presentó tan cerca de Dios que se sentó a la diestra del Padre en la eternidad, en el cielo. De nadie más puede estar tan cerca de Dios para que ruegue por ti y por mí. Entonces, ¿qué falta de entendimiento? Pedirle a otros que están tan lejos de Dios que rueguen por ti, si están tan lejos de Dios. Porque todos los que han desprendido el cuerpo, que hoy duermen, ellos están lejos de Dios, porque ellos están en el paraíso. Ellos ni tienen cuerpo, pero Cristo Jesús es el más cercano a Dios porque está sentado a la derecha, y además tiene cuerpo, alma y espíritu, está completo. Y Él es el único que estando tan cerca de Dios, en la misma eternidad de Dios, sentado en su mismo estrado, el trono al lado derecho, puede tener la facultad de rogar por ti y rogar por mí, de interceder por mí. Por eso nos dice: todo lo que pidan al Padre en mi nombre, no en el nombre de la mamá de Jeremías, no en el nombre de la mamá de Jesús, no en el nombre de tus padres, no en el nombre de un ángel. Todo lo que pidan al Padre en mi nombre, yo rogaré al Padre para que sea propicio a ustedes, porque Él está sentado a la diestra de papá, a la diestra del Padre, para interceder por su pueblo, por su iglesia, por sus hijos. Entonces no es una feminidad a la que se le debe pedir que ruegue por nosotros. No es a un familiar que ya desprendió el cuerpo al cual se le debe pedir que ruegue por nosotros. No es a un ángel que se le debe pedir que ruegue por nosotros. Al único que se le debe pedir, según esta fotografía, que ruegue por nosotros es al que tiene la palabra de Dios en su boca. Y el único que tiene la palabra de Dios en su corazón, en su boca y en todas sus células es el Señor Jesucristo, porque Él es el Verbo encarnado, Él es la palabra encarnada. El Dios ahora habló en el Hijo, nos dice Hebreos. Ahora Dios, antes habló por los profetas, por los apóstoles, habló por las personas, pero ahora Él habla por el Hijo, habla en el Hijo. Cristo es la palabra fidedigna de Dios. Entonces por eso el único que puede interceder por nosotros, rogar por nosotros, es el Señor Jesús. Entonces por eso Sedequías mandó a buscar al único que podía interceder entre Jehová y él, y en esta foto era Jeremías,
pero porque portaba la palabra. Pero hoy el único que puede intervenir, el único que puede rogar, interceder por algo que necesitemos al Padre, que se desprenda de los cielos para la tierra, porque haya una intervención, un socorro, es haciéndolo en el nombre de Jesús. ¿Qué estaba pidiendo el rey Ezequías? Socorro, un favor de Dios, una intervención divina. Y por eso cada vez que los hijos de Dios, el cuerpo de Cristo, la iglesia, necesitemos una intervención divina, un favor de nuestro Padre, hay que acudir al que ruega por nosotros. Hay que acudir al intermediario. ¿Qué más nos muestra la foto? Que no se puede ir directo al Padre. Todos, aunque tenemos al Padre, tenemos que ir por el intermediario, el sumo sacerdote Cristo Jesús. Por eso todo lo que pidamos al Padre debe pasar por el nombre de Jesús. Debe ser en el nombre de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el que va a agarrar tu petición y le va a decir al Padre: mira mis manos, Padre, mira mis pies, recuerda que yo hice un sacrificio por ellos. Y el Padre dice: voy a ser propicio por ti a ellos, por ti los bendigo a ellos, por ti los ayudo a ellos. Y eso es lo que Él hace delante del Padre: interceder, rogar para que el Padre en todo sea propicio a nuestra necesidad, propicio a nuestro socorro, a la intervención que nosotros estamos necesitando. Pero nos muestra que no hay otro intermediario, no son ángeles, no son familiares que se van de la tierra, no es el abuelito, la abuelita, porque la persona dice: no, ya que mi abuelito se fue a pedirle que le pida allá a Dios que nos ayude a nosotros. Ellos ya nada saben de la realidad nuestra. El único es el que resucitó, el único que ha tenido cuerpo completo, Cristo Jesús. Él está al lado del Padre. Entonces, ¿quién es Cristo? El que ruega por nosotros. Cristo es el que intercede por nosotros. Cristo es el que está tan cerca del Padre que tiene la facultad de orar por ti, por mí, decirle al Padre: Padre, ayuda a los que están allí bajo la aflicción, bajo las tribulaciones del mundo, bajo los afanes del mundo. Él, porque Él sabe que es estar en el mundo, porque Él es el único, porque Él sabe que es estar aquí en la tierra ante toda la persecución de principados, potestades, aflicciones, afanes. El Señor Jesús lo vivió en carne propia. Entonces, por eso tenemos uno que sabe decirle a nuestro Padre la realidad de nuestras vivencias aquí en la tierra, que nos afanamos por pan, nos preocupamos por vestido, que sentimos temor a la muerte, que fallamos y sentimos condenación. Todo eso Él los conoce, porque nos vio enfermos, nos vio ciegos, nos vio sordos, nos vio con hambre en el desierto, nos vio sucios y nos lavó los pies a través de los discípulos. Él nos experimentó lo que nosotros vivimos como seres expulsados del Edén. Entonces, por eso el único que ruega delante del Padre es uno, el único intermediario entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces no hay más intermediarios. Por eso aquí está muy claro: no fue a la mamá de Jeremías la que mandaron a buscar, no fue a los hermanos de Jeremías, tampoco fue a los discípulos de Jeremías, porque Jeremías tenía a Barú, pero no fue a sus discípulos. Entonces tampoco se le pide a Pedro, tampoco se le pide a Pablo, tampoco se le pide a Mateo, a Lucas. A ellos no se les pide, porque ellos no son intermediarios. Tampoco a los ángeles, al único. Por eso Sedequías mandó a traer a uno solo. Dice: vayan y traigan al único que puede rogar a Jehová para que nos dé socorro. Y el único que nos puede interceder delante del Padre para ser propicio a nuestras necesidades se llama nuestro Señor Jesús. Entonces, por eso cada vez que tú y yo necesitemos intervención de nuestro Padre, que eso va a ser siempre, y es bueno que siempre podamos acudir a Él, porque eso nos da dependencia, eso nos hace venir a Él siempre, tener esa confianza de saber que mi Padre está pendiente de mi necesidad. Para el Padre no es gravoso, para nosotros debe ser también disfrutable saber de que podemos acudir a nuestro Padre para que todos los días esté interviniendo a favor nuestro, porque nosotros no podríamos vivir ni un solo día en la tierra sin la intervención de Dios. Todos los días vivimos porque Dios interviene a favor tuyo y a favor mío.
El hecho de estar aquí en la tierra de los vivientes es una intervención de Dios. Dios interviene para que tú y yo estemos todavía aquí respirando, aquí viviendo, adorándolo, sirviéndolo, nuestro Padre. Pero tenemos uno que está al lado de él, que hace este papel, por el cual Sedequías mandó a traer a Jeremías. ¿Para qué lo mandó a traer? Para rogar por nosotros, para interceder por nosotros. ¿Qué sabe Sedequías? Que por medio de Jeremías le puede venir un bien a él, y eso lo sabemos nosotros. Por medio de Cristo nos viene todo el favor de Dios a nosotros, pero ya no es por medio de una mujer, no es por medio de la progenitora de Jesús, no es por medio de los discípulos de Jesús, no es por medio de los ángeles que cuidan a Jesús, es por Cristo Jesús. Sí, amén, en el nombre del Señor. Una misión en Kazajistán, en el nombre del Señor Jesús. Esa petición que tiene allá nuestro querido Starling, esa petición sea presentada a nuestro Padre Celestial en el nombre del Señor Jesús, porque el Señor Jesús es el que nos interviene, el que nos intercede para que el socorro de Dios venga, la provisión de Dios, la respuesta de Dios venga a ayudarnos en el nombre del Señor. Que allí la petición que hace en nuestro amado Stalin la pueda responder mi Padre Celestial en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y siempre presentemos nuestras peticiones delante del Señor, al Padre en el nombre del Señor Jesús. Por eso el Señor Jesús dijo, todo lo que pidan al Padre en mi nombre os será hecho. Entonces ya sabemos cómo debemos orar. Padre, te presentamos esta necesidad, necesitamos este socorro tuyo, y cada cuánto lo vamos a hacer, continuamente necesitamos hacerlo, pero está bien hacerlo, porque para eso Él es nuestro Padre, y Él es rico, y Él es poderoso, y Él puede intervenir a favor nuestro, pero hay que hacerlo con el orden que Él nos presenta, y se tienen que hacerlo por medio del intermediario. ¿Y quién es el intermediario? El que trajo la palabra, Cristo Jesús. Acá el intermediario era el que traía la palabra a Jeremías, pero hoy el intermediario perfecto y completo es la palabra encarnada, Jesucristo hecho hombre. Entonces, ¿quién es Cristo? El intercesor, el intermediario, el que ruega por la humanidad, el que ruega por los hijos de Dios, el que está allí continuamente velando por delante del Padre para que nos siga a nosotros manifestando ese amor y esa gracia, el Señor Jesucristo. Pero tenemos una tercera foto. ¿Qué hizo el rey Sedequías? El rey Sedequías dijo, necesitamos un intermediario que venga e interceda por nosotros entre Dios y nosotros. Necesitamos que venga ese intercesor, y él lo mandó a traer, lo mandó a buscar y lo trajo. Entonces, eso mismo hizo Jehová Dios, viendo que no había un intermediario entre él y los hombres. En esta ocasión fue el mismo Jehová el que mandó a su propio intercesor. El mismo Jehová que nos quiso ayudar mandó intermediario. Acá Sedequías mandó a buscar a uno, pero en la realidad Jehová ofreció un intermediario, y no ofreció un ángel, no ofreció otra criatura de otra creación, ofreció a su propio hijo. Dijo, hijo, tú vas a ir a la tierra y vas a ser el único intermediario entre Dios, los cielos y la tierra. Mandó a su propio hijo. Pero ¿qué ocurrió con el intermediario? El único intermediario, el único que podía rogar a Dios para intervención de su pueblo. Pues lo llevaron a la cárcel, lo azotaron y lo querían hacer de vivir de hambre. Pues eso mismo pasó. El Señor, el Padre Todopoderoso Jehová, nos envió el intermediario a la tierra, el único que tenía la palabra encarnada de Dios, Jesucristo hombre, la palabra andante, la palabra viviente. Él vino para decirnos todas las palabras de Dios e interceder por nosotros. Pero ¿qué hicieron los principales? Lo mismo que le hicieron a Jeremías. Al único intercesor, al único intermediario, al que ruega por nosotros, lo apresaron, lo azotaron, lo escupieron, le quitaron las túnicas, le desprendieron la barba y lo desnudaron, y finalmente lo desvivieron en un madero. Entonces, esto mismo que pasó aquí, pasó a una mayor dimensión
en la persona de Jesús. Jesús es el intermediario que fue llevado a la cruz. Fue el único que rogaba por nosotros, que vino a hacer una obra de rogar por nosotros, interceder por nosotros, mas los hombres lo apresaron y lo crucificaron al intercesor. Pero gracias a nuestro Padre, que así como Jeremías no se quedó para siempre en esa cárcel, el Señor Jesús no se quedó para siempre en el sepulcro, sino que al tercer día, así como el mismo que lo trajo, fue el mismo que lo sacó. Sedequías fue el mismo que lo mandó a llamar, lo mandó a traer, y fue el mismo que lo sacó de la cárcel. Y así mismo el Señor Jesús, el Padre Jehová, que fue el mismo que lo envió a interceder por nosotros, fue el mismo que lo sacó del sepulcro, fue el mismo que lo sacó del brasero, fue el mismo que lo sacó del lago de fuego. El Padre Jehová lo sacó para ahora alimentarlo de él mismo. Entonces esta es la foto de Cristo Jesús como el intercesor, el intermediario, el único que ruega por nosotros. Por eso ya con esta foto tú le puedes decir al Señor Jesucristo siempre: Señor Jesucristo, ruega por mí delante de tu Padre, delante de mi Padre. Ruega por mí delante de Dios, porque tú eres al Hijo al que siempre Él le habla, Él le responde. Ruega por nosotros. Entonces ya no es el nombre femenino que ruega por los pecadores. No, eso no está escrito, eso no está bien. No es a la mamá de Jeremías, es a la mamá del Señor Jesús. No es a la mamá del Señor Jesús, no es a la mamá de Jeremías, no es a los ángeles, no es a otros discípulos de Jeremías. Aunque Barú era un excelente escriba, no era Barú, era la persona de Jeremías, la persona de Jesús, el único intermediario entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, no hay más. Entonces por eso no está bien pedirle a otros seres que intercedan a Dios por las personas de aquí abajo en la tierra, ni a seres que se han muerto, ni a seres angelicales, ni aún a todos los que estuvieron en el ministerio de Señor Jesús, ninguno, ni siquiera la misma progenitora o la misma tutora, la cual se ve mucho en nuestros hermanos a veces que no han visto estas fotos. Se les ve pidiéndole a la mamá de Jesús que ruegue por los pecadores, y no es así. Pues Señor Jesús, le damos gracias a nuestro Padre maravilloso, porque su palabra nos muestra la verdad, nos muestra la realidad, nos muestra cómo debemos hacer todo ahora en el nombre del Señor, y saber de que tenemos uno que está sentado tan cerca de Dios, que está al lado derecho de Dios. Entonces, si ya tenemos a Cristo sentado a la diestra de Dios y no hay nadie más sentado al lado de ellos, no hay otros seres, no hay más personas sentadas, no hay otros puestos allí todavía, pues es el único al cual debemos pedirle, debemos orar por medio de él. Todo lo que pidan a nuestro Padre Celestial, a Jehová, en el nombre de Jesús, os he hecho. Por eso es la manera de orar, pidiendo socorro, pidiendo ayuda, pidiendo intervención de Dios, de esa manera. Entonces, ¿por medio de quién va a venir el socorro a tu vida? ¿Por medio de quién va a venir la ayuda celestial a tu vida? Por medio de Cristo Jesús. Cuando tú le dices: Padre Jehová, tengo esta necesidad, por favor provéeme, socórrame, interviene a mi favor para que me salve de esta aflicción, y te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús, el Padre va a ser propicio a esa petición, a esa necesidad. Por eso es que incluso muchas personas sí intentan pedir, pero piden mal. Lo dice Santiago, dice: oran y oran mal. ¿Por qué? Porque no saben cómo se ora. Entonces tratan de hacerlo directo. Dios, por favor, te pido, haz algo por mí, pero no fue al intermediario. Y por no ir al intermediario, no hay respuesta. Entonces, todo lo que pidan al Padre en el nombre del intermediario, os será hecho. Vendrá respuesta de Dios o sabiduría de Dios para que salgas de esa situación, pero Dios responderá. Pero tienes que ir a buscar, como Sedequías, ve y busca al intermediario. Y Sedequías sabía quién era el intermediario. Pues hoy ya nosotros debemos saber que solo hay un intermediario, y debemos buscarlo, porque Él no está en la cruz, Él no está en el sepulcro, está al lado del Padre.
Y cuando tú lo invocas, tú lo encuentras. Cuando tú lo mencionas, tú lo haces venir. Por eso cuando tú le dices Señor Jesús, Él viene a ti. ¿Qué hizo Sedequías? Fue y trajo a Jeremías hacia Él. Pues cuando tú invocas al Señor Jesús, el Señor Jesús viene para ti. Y dice, ¿qué petición necesitas que presente delante de vuestro Padre? Entonces tú le dices, Señor Jesús, mi hija, como Jairo, ha muerto. O como la mujer del flujo, Señor Jesús, tengo un flujo de sangre de 12 años que no para. Entonces el Señor Jesús toma esa petición y la presenta al Padre para que por medio del mismo sea propicio a sanarte, a liberarte, a bendecirte. Pero es la forma en que recibimos el socorro. Hoy la iglesia, el cuerpo de Cristo, los hijos de Dios. Señor Jesús, entonces damos gracias porque no hay más intercesores, no son otras criaturas, uno solo está sentado a la diestra del Padre. Uno que además tiene la forma humana de hombre, Jesucristo, hombre, el que resucitó, pero que ya es el propio Hijo de Dios, el glorificado. Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea. Y si hay peticiones, que siempre hay peticiones, no se pueden sentir mal nadie, porque un hijo siempre necesita de padre, siempre. Siempre, además que nosotros somos hijos pequeños con un Dios eterno, ¿cuánto no vamos a necesitar nosotros? Entonces por eso, todas las peticiones, todos los días hay peticiones, porque todos los días nos paramos y necesitamos, nos acostamos y necesitamos. Incluso acostándonos necesitamos que Él cuide mi corazón para que siga latiendo, que Él proteja nuestro sueño para que no vengan allí sueños feos, pesadillas, que tú no descanses, pero más bien siempre necesitamos a nuestro Padre, vivos, todos despiertos o dormidos, aún vivos o muertos, necesitamos al Padre. Entonces, hacerle peticiones al Padre hace parte de nuestro diario vivir, no está mal. Continuamente yo tengo que estarle pidiendo a mi Padre y eso no está mal, eso es maravilloso, porque es mi dependencia, es donde digo, yo tengo una fuente donde dependo de mi Padre. Entonces me acerco y le digo, pero tengo que ir al intermediario. Cristo Jesús, te presento la petición para que la presentes al Padre, el Padre la responda por medio del intermediario y venga a mí la respuesta. Entonces viene por medio de Cristo. Mi petición va al Padre por medio de Cristo y la solución viene del Padre aquí a la tierra por medio de Cristo, porque Cristo es por medio de nuestro Padre nos bendice. Entonces por eso todas las peticiones que hay hoy en este día, presentémosla al Señor Jesucristo, en el nombre del Señor Jesucristo. Decimos, Señor Jesucristo, te presentamos la petición de cada amado que está allí hoy en tu mesa, que sí, todos los días tenemos peticiones de vida, de salud, económica, familiares, personales, empresariales. Pues esa petición hoy sea dada en las manos del Señor Jesús, para que el Señor Jesús, que está sentado a la diestra del Padre, las presente a vuestro Padre y el Padre sea propicio por medio de Cristo a tus peticiones en esta mañana. Y que todas las peticiones que están hoy presentadas, todos nos maravillemos hoy, mañana, en unos días, de decir, nuestro Padre fue propicio por medio de Cristo a mi petición, a mi necesidad, y damos gracias porque tenemos al Padre y al Hijo que nos proveen socorro, que nos proveen ayuda, que nos proveen protección, provisión, porque para eso es el Padre y el Hijo. Le damos gracias por las peticiones respondidas en esta mañana, que van a ser visibles en tu día, en tu mañana, en tu tarde o mientras duerme. Esas respuestas, esas intervenciones descienden en el nombre de Cristo Jesús para todos sus hijos, los cuales creemos en el Padre y en el Señor Jesús y oramos al intermediario único, Jesucristo, hombre, que le decimos, ruega por nosotros, Señor Jesús, intercede por nosotros, Señor Jesús, siempre, porque nosotros somos pequeños y necesitamos que tú ruegues por nosotros. Oh Señor Jesús, te damos gracias. Amén. Oh Señor Jesús, amados, paz y gracia, son invitados todos para seguir comiendo todas las riquezas de la palabra eterna, nuestro Padre maravilloso. Hoy
en la velada de nuestro Señor, donde están las grosuras inescrutables del Señor Jesús. Paz a todos, sean muy bendecidos. Pronto estaremos nuevamente en la mesa. Paz y gracias a nuestro Padre Jehová y a nuestro Señor Jesucristo. Paz a todos, amados, sean muy bendecidos.